Acompaño aquí el proceso que se llama Casa Social, Cultural y Memoria, a través de una organización que se llama Corporación Memoria y Paz, Cormepaz. Y es un proceso histórico acá, que inició incluso aquí al lado de la parroquia, que está aquí al lado de la casa, la parroquia San Pedro Apóstol, a través de un ejercicio de acompañamiento a muchas mujeres y niños jóvenes, pues, que venían siendo pues, vinculados al conflicto armado, desplazados, muchos asesinados, y con un trabajo estratégico en torno a la desaparición forzada como un mecanismo como un hecho de violencia bárbaro que empezó a crecer aquí a finales de los 90, inicios del 2000, empezó la desaparición forzada a generar un impacto grande en las comunidades rurales y urbanas también de Buenaventura. No tenemos un universo exacto, nosotros calculamos que son más de 1000 personas, pero también tenemos un subregistro muy alto. Y muchas veces los subregistros a veces son el doble de la cifra oficial, por las formas en que se da el conflicto y la gente no denuncia. De hecho, tenemos casos que no se han denunciado todavía, por miedo, porque los perpetradores están todavía acá, porque prefieren no hablar del tema, porque sienten que es un tema muy pesado, muy complejo para abordarlo emocionalmente. Y porque la desaparición forzada es eso, es un daño crónico, es un daño que no se hace en el tiempo. Digamos, cualquier otro hecho del conflicto, pues tiene un final, tiene un corte, y la gente, a través de sus acciones colectivas o individuales, personales, lo supera. En cambio, la desaparición forzada no. La desaparición forzada es como un cáncer hasta que va matando al resto de la población, quienes sufren. Eso por un lado. Y segundo, que cuando es un hecho tan sistemático y recurrente en el territorio, pues el impacto es colectivo, digamos, no se trata de una familia, así que se trata de una sociedad, ¿sí? Estamos hablando de más de 1000 personas que han sido desaparecidas por actores ilegales, obviamente, que han persistido en esos territorios desde inicios de los 90, incluso antes de los 90 han habido aquí actores ilegales que han utilizado el territorio como un lugar de paso, pero también para el desarrollo de economías ilegales. Y con eso, pues, hasta la actualidad existen actores ilegales en el territorio. Este año, por ejemplo, tenemos más de 20 casos de desaparición forzada, más de 20 casos. Y obviamente es una cosa que no para, y no para, creemos, porque pues tampoco hay investigaciones, tampoco nadie, el Estado no enfrenta el delito como tal. Los casos, la mayoría de los casos están impunes, entonces las familias terminan acostumbrándose a vivir con eso. O sea, un desaparecido más aquí parece como un hecho normal, entre comillas, ¿no? De un desaparecido, lo único que sabemos es el lugar donde se lo llevaron. Y a través de la documentación uno construye una cartografía más o menos dónde estaba la persona, qué tenía, posiblemente quién se la pudo haber llevado, en qué territorio, qué actor estaba en esa época en el que la persona fue desaparecida. Muchos casos de aquí dicen que salió en una moto por aquí por la calle y no lo volvimos a ver, que fue en la comuna tal, cerca, y muchos de esos casos están relacionados con estas zonas de la parte sur de la isla. Y estas zonas que están aquí es el borde de la ciudad, y al frente está el estero San Antonio. Estamos hablando de un cuerpo acuático de más de 10 kilómetros. ¿Qué es un estero? Pues es un espacio subacuático que tiene mangle o manglares, y durante muchos años la ciudad se fue ganando terrenos al mar, ¿no? Entonces la gente fue construyendo en zonas subacuáticas, cercanas al mar, y fueron metiéndose dentro del estero, ¿sí? Como una forma, pues, de insertarse a la ciudad. ¿Qué pasó históricamente? Es que la violencia se insertó en esas zonas. Los actores ilegales, en su momento, recuerdan ustedes las guerrillas, posterior a eso el paramilitarismo a partir del año 2000, y después de la desmovilización paramilitar que fue a finales del año 2005, el bloque Calima, o lo que llaman el Frente Pacífico, que algunos hablan de una supuesta desmovilización porque no se desmovilizaron realmente, se quedaron acá, pues, controlando esta zona. A partir de ahí, pues, hay un cambio, hay una inflexión ahí, como en las dinámicas de la guerra, y es una cantidad de grupos que van mutando en el tiempo, que van heredando prácticas de violencia o repertorios de violencia, como llaman algunos, y eso hace que
con el tiempo pues la situación se agrave. En el marco de eso, y a la par, digamos, de esa historia que le acabo de contar, pues se desarrolla el puerto. Pues el puerto no ha tenido problemas. Tan así que es el puerto más importante del país en este momento. Digamos, con el puerto nadie se mete. Entonces, ¿qué pasó ahí? Para conectarle con lo que le estoy diciendo. Desde un momento a otro aparece el dragado en Estero. ¿Sí? A finales del 2019. Y ese dragado tiene que ver con, pues, dragar el estero para facilitar la dinámica de movilidad de carga en el estero. Y a partir de ahí, pues nosotros, antes de que se dragara, solicitamos, o durante el dragado, porque se empezó el dragado, solicitamos una medida cautelar del estero de este lugar de acá. Porque teníamos muchos casos documentados que fueron desaparecidos acá. Entonces, no tenemos un dato exacto, pueden ser 160, no lo tenemos, digamos, no lo tenemos. Entonces, a partir de ahí se solicita a la JEP, en este mecanismo de medidas cautelares, hicimos un grupo de organizaciones acá, que lideramos desde aquí, y dijimos, miren, el dragado, no estamos en contra del desarrollo, estamos a favor del derecho de las víctimas, y el derecho dice que los desaparecidos tienen derecho a ser buscados, y los familiares tienen derecho a que les entreguen sus desaparecidos. Entonces, en el 2022, la JEP ordena a la UEPD que implemente un primer ejercicio de búsqueda en zonas subacuáticas. ¿Qué es lo que pasa? Que eso no existe en ninguna parte del mundo, un ejercicio de búsqueda en estas zonas. Sí existen en cuerpos acuáticos de aviones que se han ido al mar, etcétera, pero estas zonas son muy específicas porque son zonas que tienen corrientes marinas, tienen una dinámica social que está interactuando con el estero y además tiene el sistema de mareas. Entonces, cada vez que sube la marea y baja, pues cambia el contexto de la zona. Cada vez que crece el río, pues baja cosas, arenas, hay recos, hay una cantidad. Entonces empezamos a hacer un proceso de caracterización del estero San Antonio y de las dinámicas sociales del estero, del uso del estero, cómo hacen los pescadores. Nos reunimos con pescadores, con piangüeras, nos reunimos con gente que trabaja la madera y empezamos y presentamos a la gente nosotros un primer documento. Así funciona el estero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta esto para hacer cualquier ejercicio de búsqueda. Y a partir de esa audiencia, bueno, de tantas audiencias que hemos tenido, la JEP autorizó y se contrató una empresa experta en el tema, se llama Equitas. Ellos han venido haciendo ejercicios de búsqueda, son antropólogos forenses la mayoría, hay buzos forenses también, y ellos aplicaron una técnica que en palabras sencillas es como si fuera un radar, que hace un escáner de unas partes del estero que previamente se han documentado. De acuerdo a los casos que se dicen, aquí es posible que haya un lugar de interés forense. Entonces viene la máquina y pasa por encima, ataca, hace varios registros, identifica en el fondo marino, del lecho marino, unas anomalías. Entonces hicieron eso en varios puntos que dimos nosotros, ¿sí? Que se escogieron dentro del proceso de la medida cautelar. ¿Eso cómo se escogió? A través de cartografías que entregamos y a través de cartografías que hizo la misma JEP. Ellos tienen un proceso de entrevistas y con víctimas, con personas que conocen, con datos se logró hacer, identificar unas zonas y hay. Eso se terminó el año pasado. ¿Sí? Este año, la JEP ha autorizado la segunda fase, que es hacer la excavación, la prospección, ir al sitio y mirar qué es esa anomalía que está ahí. Entonces se han escogido unos lugares para hacer ese ejercicio que lo vamos a empezar pronto. Salieron más de 100 puntos, pero entonces se empieza a cruzar información y se empieza a priorizar. Esta primera está entre 7 y 11 creo, si es el número exacto que se va a empezar a hacer. Y lo va a hacer la unidad de búsqueda de personas desaparecidas con participación de un equipo comunitario de búsqueda que hemos logrado que la unidad integre al ejercicio piangüeras, lancheros, pescadores, acompañantes espirituales, porque eso es una cosa importante que hay que decir, es que la búsqueda no es ir allá con una pala y como la antropología forense decía antes, vamos a escarbar aquí a ver, no, hay que hacer un rito, hay que ir a hablar con el estero, hay que preparar con las víctimas, hay que acompañar el proceso, ¿sí? Incluso hay que pedirle permiso a los espíritus. Eso ha nacido y eso es interesante porque eso integra también unas dinámicas locales importantes que vienen practicando las comunidades y que si bien no se consigue nada en el ejercicio, pues el ejercicio de búsqueda es un ejercicio terapéutico en sí mismo, es decir, pues le vamos a decir a la sociedad de Buenaventura, pues ya hicimos un ejercicio en el estero, invertimos tantos años, no encontramos, pues la prueba de eso es que encontramos un cuerpo,
o una parte de un cuerpo. Y además ese cuerpo tiene una identificación genética, cosa de que los expertos dicen que no es posible. Y los que saben de dragados dicen que no es posible. Pues nosotros encontramos un cráneo, tenía identificación y logramos entregarlo hace 2 semanas. El caso Casierra es un caso emblemático y muy importante, que surge así como cuando se van acabando las esperanzas. Entonces, la JEP autoriza la entrada a la UEPD, a un equipo con las organizaciones al territorio, y tuvimos un hallazgo fuertito en la isla mal llamada Calavera, que es la isla de los pájaros, que es otra cosa que estamos logrando, es cambiar, o no cambiar, es volver a los nombres originales de los sitios, de los lugares. Entonces ese lugar se llama la isla de los pájaros, que es aquí al frente, la que está aquí. Y ahí se encontró un cráneo en la superficie, se alcanzó a ver rápidamente, se hizo el respectivo levantamiento y empezó un proceso. Eso se encontró en mayo, fue desaparecido en mayo y se encontró a finales del año. Sí, llevaba varios meses ya desaparecido. Y después de varios intentos genéticos, de muestra genética, se lleva a un laboratorio de genética, se sacó una prueba. Esa prueba se va a un banco de genética que hay y se hizo el cotejo ahí y salió un referente, que es un proceso de acá, el proceso de Buenaventura, que acompañamos acá dentro de la medida cautelar con el MOVICE. Desapareció el caso Casierra. Eso fue así como, digamos, una buena noticia. No se encontró el cuerpo completo y eso es un tema complejo. La búsqueda continúa, pero se logró hacer el entierro de esta parte del cuerpo como también un alivio humanitario para esta familia. Y esa familia está súper empoderada y está ayudando al resto de la búsqueda, porque hay que seguir buscando el resto de Casierra y los otros cuerpos que, con la complejidad del estero y con las prácticas de desaparición, porque muchas ya están asociadas al desmembramiento de personas. Entonces, eso hace que es más difícil la búsqueda, más compleja. Nosotros hemos insistido a la JEP y a todo el mundo que la mejor manera de reparar el daño que ocasiona la desaparición forzada es la búsqueda. O sea, no es simplemente hacer un lugar de memoria. O sea, hay que buscar, hay que hacer el ejercicio completo. Y a partir de ahí tomar unas medidas, ¿sí?, respecto a los resultados de la búsqueda. Aquí estamos en un hecho inédito. Imagínense que esto puede ser un aporte de la ciencia para el resto de la búsqueda en el Pacífico, en otros lugares donde hay el Pacífico, que son muy parecidos. Estamos inventando un método, hermano. Estamos creando un método entre lo científico y los conocimientos populares locales para poder buscar a una persona en lugares como esos tan complejos. O sea que la primer tensión, quizás, entre comillas, la tenemos nosotros, que nos estamos enfrentando a un caso único en la historia, según nos han dicho, en el mundo. En ese marco hay una tensión por la dinámica del estero, ¿sí? O sea, detrás de esto, pues hay unos intereses también de desarrollo local, que son entendibles, ¿sí? Son entendibles. Y ellos también dicen, bueno, ¿y cuánto va a durar eso? Y no basta con encontrarlo, hay que identificarlo, hay que saber de quién es el cuerpo. O sea, la búsqueda en sí misma es un proceso que tiene un final que cumple con que usted le entregue su cuerpo al que es. El dolor en sí, entre comillas, no es malo. El dolor es el efecto de un hecho, pero cómo el dolor se vuelve algo solidario. Es decir, aquí todas dicen, aquí nos encontramos porque el dolor nos une, ¿sí? Entonces, cuando el dolor nos une, la carga se vuelve más liviana. Entonces, por ejemplo, la fotografía, el lugar de memoria, eso es un lugar de reconocimiento. La capilla. ¿Qué hace la capilla? La capilla hace aparecer al desaparecido, simbólicamente, ¿sí? Mucha gente que es de zona rural, que tiene la imagen acá, tenemos un caso de los viveros. Cuando ella viene acá, me llama y me dice, padre, ¿será que puedo ir a visitar a mis hijos? Acá. Y están desaparecidos, 4 hijos. Se los llevó la guerrilla. Y el esposo también. O sea, 4 hijos y el esposo. Caso de los viveros. Ese es un lema acá. Hasta que no aparezca el último, digamos, la búsqueda continúa. ¿Cuándo terminaremos la búsqueda en el estero? No lo sabemos. No lo sabe nadie, además. Ni siquiera los magistrados, nadie. No lo sabe. Tenemos que buscar, ¿sí? Es un poco la reflexión que hacemos con los que se oponen, o no se oponen, más bien están interesados en dragar el estero. Draguen lo que quieran, pero después dejen buscar aquí a los desaparecidos, ¿sí? Y entiendan de que esas personas necesitan
que sean entregadas a sus familias. Y si eso no está al frente del modelo de desarrollo, estamos fritos.